Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olbaid y en este episodio quiero platicar sobre un tema que a veces es bastante polémico, y eso es la comparación entre los plugins de pago contra los plugins nativos que ya traen normalmente los DAW. Vamos a comenzar primero por qué se le conoce como nativo y cuáles son los plugins externos, y en concreto los de pago. Cuando tú instalas un programa de producción musical como Cubase, Pro Tools, FL Studio, Ableton Live, Nuendo, etcétera, etcétera. Aparte de todas las funcionalidades que ya traen para secuenciar, grabar audio, poder cortar clips de automatización, etcétera, siempre traen algunos otros plugins que no son más que mini programas que hacen alguna función en específico. Y estas funciones, pues bueno, son todos los efectos que ya conocemos, como la reverberación, el delay, ecualización, compresión, distorsión. Hay infinidad de efectos y hay algunos que son básicos, que son lo que normalmente va a traer cada uno de los DAW. Aparte de estos efectos básicos que trae cada programa, de repente trae uno que otro que es extra. Y aquí es donde muchas veces sale esa duda de querer comparar. Querer saber si esos plugins, esos efectos que ya trae de forma predeterminada son tan buenos como alguno que te puede costar dinero. La primera percepción de que son mejores los plugins de paga que los nativos es porque, como pensamos que ya viene incluido dentro de algo que tú compraste, pues a lo mejor no es tan bueno. Es como, no sé, cuando vas a la tienda y de repente ves alguna oferta donde dicen: en la compra de este litro de leche te regalamos esta cajita de cereal, ¿no? Cuando eso pasa, normalmente es porque quieren hacerle promoción a esa cajita de cereal, porque a lo mejor es muy nueva o a lo mejor no tiene muy buena calidad y de todas formas ya quieren que salga, ¿no? Aunque sea regalado. Y de repente nos da esa percepción de que algo que ya viene, entre comillas, regalado, a lo mejor no es tan bueno. Y cuando nosotros tenemos que pagar por algo, pensamos, esto sí tiene que ser bueno. Eso también tiene que ver con un sesgo psicológico de que cuando nosotros pagamos por algo, ¿no? Pues tendemos a apreciarlo más. Es como cuando somos niños y nuestros papás nos compran las cosas o nos dan dinero, no aprendemos inmediatamente a apreciar el valor que eso tiene, lo que en verdad cuesta ganar dinero. Y lo gastas como quieres, ¿no? O se te hace muy fácil exigirlo. Hasta el momento en el que tú ya tienes que trabajar, ganar tu propio dinero y gastar en algo, te das cuenta, ¿no? El verdadero problema o el verdadero esfuerzo que es pagar algo. Que algo cueste con tu tiempo, con tu esfuerzo. Y es por eso que cuando nosotros pagamos por algo que nos costó nuestro tiempo, nos costó nuestro esfuerzo, nuestro dinero, pues le damos más valor, nos sentimos que vale más. Y bueno, eso es un sesgo psicológico, no tiene que ser necesariamente cierto. Ahora, vamos a dejar de lado las cosas psicológicas y vamos a enfocarnos en lo técnico. ¿En realidad hay algo que sea mejor de los plugins de paga que los que ya vienen de forma nativa? Pues bueno, si nosotros comparamos, hay muchas zonas, ¿no?, entre las cuales nosotros podemos comparar. Podemos comparar entre efectos, podemos comparar entre plugins de sintetizadores, ¿no?, de generadores de audio, o incluso otro tipo de herramientas que ya son más, digamos, como funcionales, ¿no? Como algunas herramientas de corte, de resampleo, cosas por el estilo. Y bueno, empecemos yo creo por los sintetizadores, que esa es una de las cosas que normalmente más estamos utilizando. Y bueno, cuando tenemos un sintetizador depende mucho el DAW, pero normalmente dentro del mismo DAW hay algunos plugins que van a ser de más o menor calidad. En el caso de FL Studio, si nosotros pensamos en sus plugins de sintetizadores, el 3X Oscillator, que es uno de los más simples y es uno de los más antiguos que tiene el programa, creo que ya tiene más de 10 años, vamos a ver que realmente su calidad de audio no es muy buena. Si nosotros analizamos los osciladores, vamos a ver que tienen mucho ruido, que tiene algo de aliasing. Hasta el momento de exportar es cuando pues ya terminamos viendo, ¿no?, que la onda sale limpia. Pero mientras tanto, digamos que en tiempo real no es como que lo más limpio del mundo. Pero si lo comparamos contra otro plugin que también es nativo, como Harmor o como Citrus, vamos a ver que esos tienen una calidad de sonido
muy muy buena, la onda sale bastante limpia. Eso hablando desde el punto de vista técnico del audio, para que quede claro que no podemos poner todos los plugins nativos dentro de la misma categoría, ¿no? Porque hasta dentro de los mismos plugins nativos existen niveles. Así que no vamos a comparar, por ejemplo, uno de los plugins más simples o más baratos de FL Studio contra uno de paga que es demasiado complejo. Pero a lo mejor sí podríamos comparar un plugin nativo mucho más elaborado, con muchas más posibilidades, como Harmor, contra otro plugin de paga, como el estilo, por ejemplo, de Serum o de Massive. En ese caso creo que la comparación es mucho más justa. Aparte de eso, de las cualidades técnicas del sonido, no hay mucha más diferencia, ¿no? En cuanto al sonido que te pueda dar. Llega hasta un cierto límite con cierto oversampling, ¿no? Cierto resampleo que te da una limpieza, y hasta ahí como que ya no hay mucha más diferencia. Eso es en los sintetizadores, y de hecho también en los plugins suele ser más o menos lo mismo. Entonces, realmente, ¿dónde está la diferencia que te va a ayudar a decidir o a decir, sabes que sí vale la pena invertir en un plugin de paga? Yo creo que principalmente está en las funcionalidades, no tanto en la calidad, digamos entre comillas, de audio, ¿no? Porque como vimos puede haber un rango muy amplio. Más bien la funcionalidad creo que es lo que vale la pena. Vamos a regresar al caso de FL Studio. Ecualizadores, pensemos en los ecualizadores. En el caso de los ecualizadores, en el FL Studio tenemos de forma nativa el Parametric EQ 2. Este ecualizador tiene algunas funciones, no está mal, te da unas cuantas bandas, diferentes formas, algunas visualizaciones, y está excelente, pero tiene algunas limitaciones cuando ya estamos pensando en algunas aplicaciones, ¿no? Mucho más complejas. El caso de la ecualización mid-side no lo puede hacer, ¿no? No es que a lo mejor la ecualización sea mala, pero la funcionalidad no la tiene. O si estamos pensando en ecualización LR, estamos pensando que a lo mejor de forma integrada ya traiga una autocompensación de audio, o que ya tenga también alguna funcionalidad como para recibir una señal y poder hacer ecualización dinámica. Son funcionalidades que no lo tiene ese plugin en concreto. Ahora, FL Studio lo puede hacer, no con ese plugin sí solo, pero con un arreglo, por ejemplo, de Patcher, ¿no? Tú cargas el Peak Controller y cargas el ecualizador, y luego utilizas otro plugin para sacar la señal mid-side. Todo eso se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Pero el hecho de que lo puedas hacer de esa manera, ¿no? Digamos que sí, sacas adelante el trabajo, pero no es igual de eficiente, no es igual de fácil. Necesitas cierto nivel de conocimiento para hacer todos esos arreglos de Patcher. Ahora vamos a compararlo contra un plugin de paga y uno muy bueno para este ejemplo, y esos son los de FabFilter. La empresa de FabFilter tiene muchos plugins que son muy buenos para todo lo que hacen. Tienen ecualizadores, compresores multibanda, efectos también de reverberación, distorsión también. Y el caso de su ecualizador es un ecualizador muy, muy famoso, es el Pro Q3, ¿no? Es un ecualizador profesional, la tercera versión. Este Pro Q3 tiene, por ejemplo, algunas funcionalidades. Si tú lo comparas en calidad, ¿no? Digamos cómo ecualiza, vamos a pensar, ruido blanco o un diente de sierra, y cargamos dos formas de onda o una forma de onda exactamente igual, tanto en el IQ2 como el Pro Q, y le damos la misma cantidad de decibeles. Si analizamos la forma de onda, lo está haciendo, no hay ningún problema ahí. Ahora viene la diferencia en la funcionalidad, porque ahí sí, el Pro Q3 dentro del mismo plugin ya viene integrado el modo lineal, no lineal, viene la ecualización dinámica, ecualización LR, ecualización mid-side. También tiene una función muy buena que tú puedes poner la cantidad de bandas que tú quieras, ¿no? Inicialmente tienes unas cuantas, pero si tú quieres más bandas, puedes seguir metiendo muchas más, no tienes límite. Entonces todo eso, como ya viene integrado, viene bien diseñado, está optimizado para que a lo mejor todo esté al alcance muy fácil y lo puedas entender. Eso es lo que tú estás pagando. ¿Ok? Lo que en FL Studio se hace como con 4, 5 plugins diferentes y tienes que aprender cómo hacer el roteo. Dentro del Pro Q3 todo lo tienes en una sola pantalla, y además es muy rápido, ¿no? En la forma en la que lo puedes hacer, ¿no? Porque si tú quieres, por ejemplo, más bandas con FL Studio, pues
sabes que una vez que te acabaste las 7 bandas, 8 bandas, tienes que meter otro ecualizador y ahí tienes otras 7, 8 bandas y ya tienes 2 plugins. En el caso de que estamos hablando del Pro Q3, simplemente doble clic y ya agregaste otra banda. Mucho más rápido, mucho más sencillo. Entonces esa es la gran diferencia la mayoría de las veces con los plugins. Si estamos pensando también en plugins de compresión, ¿no? O compresión multibanda, casi siempre eso es lo que va a marcar la diferencia. Una funcionalidad que te va a ser mucho más eficiente, más práctica, más accesible, y eso es lo que estás pagando. Ahora, tú te tienes que preguntar si vale la pena pagar ese extra por esa funcionalidad. Vamos a suponer que a lo mejor estos dos ecualizadores fueran casi lo mismo, que los dos pueden hacer casi lo mismo, y que la única diferencia es que el ecualizador de Pro Q te da ecualización LR y el de FL Studio no te la diera. Esa sería la única diferencia, vamos a imaginar. Y que nada más por eso el ecualizador de FL Studio pues ya viene incluido, y el Pro Q te va a costar $200, porque valga la pena decirlo, no son nada baratos. ¿Ok? Entonces en este caso imaginario que solamente fuera esa única diferencia y de plugin te cuesta $150 a $200, ¿crees que vale la pena pagar esa cantidad de dinero por esa funcionalidad extra que vas a obtener? Si es una función que vas a estar utilizando todo el tiempo, ¿no? Que te la pasas haciendo ecualización LR prácticamente en cada pista, en cada proyecto que tienes, y eso te va a ir ahorrando mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? En estar poniendo varios arreglos. A lo mejor podrías decir, vale la pena pagar un plugin que sí tenga esa funcionalidad. Ahora, la cantidad de dinero, pues bueno, ya dependerá de cada quien, ¿no? Si tú le vas a asignar ese valor subjetivo a esa funcionalidad, si es que en tu caso en concreto la vas a utilizar mucho y dices, ok, para mí, en mi caso en particular, sí vale la pena porque lo uso mucho y prefiero hacerlo con este ecualizador y ok, perfecto, lo hago y listo. Ahora, vamos a pasar a otro punto y este es el punto de vista creativo. Cuando estamos hablando de plugins en general, ¿no? Como acabo de mencionarlo, ecualizadores, compresores, reverberación, delay, normalmente la mayoría de los plugins, tanto de paga como nativos, tienen casi siempre los mismos controles, las mismas funcionalidades. Pero hay algunos plugins que se salen de lo convencional. Por ejemplo, hay algunos, como el caso de uno de Infected Mushroom, que no recuerdo bien el nombre ahora, que lo que te hace es en tiempo real time stretch, time shift, te reorganiza las palabras, hace cambio de formante en tiempo real. O sea, son cosas que no son muy habituales verlas en un plugin. Y es casi seguro que no va a haber un plugin nativo que te haga eso. Por lo tanto, como es algo muy diferenciable, que es algo que se sale de lo convencional, prácticamente comprarlo es la única opción que tienes. Porque a lo mejor si lo quieres hacer de una manera nativa, vas a tener que hacer una combinación de efectos, no una cadena a lo mejor demasiado compleja, y quién sabe tampoco si vayas a lograr exactamente lo mismo, a lo mejor algo muy parecido, ¿no? Después de haber invertido tiempo en tratar de imitar el mismo resultado. En cambio, el otro plugin te está dando algo único, algo que no vas a poder hacer tan fácilmente, y eso puede que sí tenga mucho valor. Y sobre todo, como dije en el caso de la ecualización LR, ¿no? Mucho más valor si en verdad lo vas a estar utilizando bastante. En el caso de este efecto de Infected Mushroom, es un efecto que ellos utilizan muchísimo en sus canciones, ¿no? Agarran un plug, un pad, un lead y le aplican eso y automatizan y convierten en unos sonidos completamente retorcidos, increíbles, que cuando tú escuchas lo que sale de ese plugin dices, wow, no podría haber imaginado yo que esto saliera a partir de un simple plug, ¿no? A lo mejor entonces para el estilo de música que ellos hacen, para el tipo de sonidos que ellos utilizan, ese plugin para ellos podría parecer indispensable. En cambio, pensemos que hay otro productor que a lo mejor lo que hace es rock o hace salsa o merengue, ¿no? A lo mejor son estilos que jamás en su vida van a siquiera pasarles por la mente o su imaginación poner un efecto como ese. Por lo tanto, para ellos a lo mejor no vale nada o vale muy poco. Y por último, en un campo, digamos, intermedio entre la funcionalidad técnica y la creatividad, hay algunos plugins que lo que hacen es emular y son bastante populares, ¿no? Emulaciones analógicas.
Y eso yo creo que va a ser tema para otro podcast, ¿no? Lo analógico contra lo digital. Pero las emulaciones analógicas normalmente son de paga, porque la manera en la cual tienen que programar, ¿no?, todos sus algoritmos, todos sus códigos para tratar de imitar esas no linearidades del sonido analógico, pues requieren códigos, ¿no?, muy intrincados, muy complejos, que a lo mejor ni siquiera vale la pena en un plugin nativo, porque es algo como muy específico, ¿no? Es algo que no todo el mundo va a requerir o no todo el mundo le va a gustar. Ya lo veremos cuando toquemos ese tema de digital contra analógico. Pero igual, para algunos va a parecer que eso tiene mucho valor, ¿no? El que logren emular correctamente el sonido analógico va a tener mucho valor. Y si lo que está de manera nativa, que normalmente casi todo es digital, no lo tiene, entonces dices, ok, para mí tiene mucho valor ese plugin, por lo tanto estoy dispuesto a pagar lo que cueste la emulación analógica. Y para otros, que este sería un poco más el caso de los que nunca han tenido contacto, ¿no?, con algo analógico, pues van a decir, pues no noto mucha diferencia, o a lo mejor la diferencia de hecho la noto pero no me gusta, para mí no tiene valor, entonces ni loco pagaría algo como eso. Se vuelve ya muy subjetivo. Y bueno, por último, el tema de la compatibilidad y de la practicidad. Cuando trabajamos con los plugins nativos, como ya es algo que ya viene incluido dentro del mismo paquete, no es parte de un ecosistema, pues es muy fácil tener cierta compatibilidad, porque esos plugins, como están pensados desde el inicio para ese ecosistema, normalmente vienen mejor optimizados. ¿Qué significa esto? Que te van a consumir menos recursos de CPU, que a lo mejor vas a poder automatizar todo más fácil, que a lo mejor la interfaz va a ser mucho más legible. A lo mejor también si tú estás cambiando de un programa o de una computadora a otra, no te llevas un proyecto, como ya todo está dentro de la caja, no tienes que buscar un plugin externo, ¿no?, y tenerlo ahí preparado para instalarlo y que todo tu proyecto funcione correctamente. Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo de trabajar con las herramientas nativas, que no tengo que estarme preocupando por instalar primero el DAW y después buscar los samples y después buscar cuáles plugins utilicé en un proyecto. Luego que aparte de los plugins, buscar mi contraseña para desbloquear el plugin, ¿no? Todo ese tipo de cosas, que porque si no, ya no abrió correctamente el proyecto y se echó a perder. Y bueno, esa es otra cosa. A veces los plugins externos, independientemente de que sean de pago o no, pueden que no sean tan buenos compatibles con tu DAW, depende también del DAW. A lo mejor consumen más CPU, a lo mejor son más lentos, a lo mejor de repente puede provocar una falla en el sistema, en el programa. Me ha pasado antes cuando utilizaba yo muchos plugins externos, cuando estaba comenzando, me pasaba que cuando abría un proyecto, uno de los plugins de repente ya no cargaba. Y si ese plugin no cargaba, corrompía todo el proyecto, entonces todo mi proyecto se echaba a perder. Y ya desde que trabajo con herramientas nativas, pues eso no ha pasado prácticamente nunca, ¿no? Eso ya dependerá también mucho de cada DAW y de cómo trabajen ustedes y del plugin específico, porque definitivamente hay algunos que pues nomás no son compatibles, ¿no? Porque a lo mejor ya son viejos o porque ya no han recibido nuevas actualizaciones, cosas por el estilo. Evidentemente, otro de los puntos, ya para ahora sí terminar, es el económico, ¿no? Porque si tú tienes apenas dinero para comprar el DAW, pues ya ni pensar en los plugins externos. Pero bueno, incluso aunque tuvieras todo el dinero del mundo, también estar comprando plugins a cada rato pensando que ese plugin es el que te va a hacer que suenes mágicamente profesional, también es un error. Porque como ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, un plugin por sí solo o una técnica incluso de mezcla por sí sola no te va a hacer que suenes profesional, no va a hacer magia. Necesitas hacer una gran suma de procesos y de decisiones para que eso suceda, ¿no? Entonces perderías no solamente ese dinero, sino también tiempo, te vas desenfocando, ¿no? Y el hecho de tener herramientas más seleccionadas, más limitadas, te permite conocerlas bien y sacarles el mayor provecho, independientemente de que sean nativas o sean paga o incluso sean externos pero gratuitos. Tener herramientas bien seleccionadas, bien definidas, reducidas, que conozcas bien, es mucho más valioso que tener una librería impresionante de plugins de paga, pero que lo único que sabes hacer es navegar los presets.
¿no? Es el pensamiento que les dejo para que, pues bueno, lo reflexionen y me lo dejen en los comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que piensan, lo que opinan? Muchas gracias por haberme acompañado en este podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube y también otras plataformas. Creo que también estuve revisando. Se encuentra en Google, los podcasts de Google, de Apple y por ahí unas cuantas plataformas más. Muchas gracias y eso sería todo. Nos vemos en la próxima.